Toledo, empinada en un cerro de granito, rodeada de un barranco por el que discurren las aguas del río Tajo, antaño transparentes. Ciudad universal, residencia de reyes y emperadores. Te hace sentirte pleno de satisfacción al contemplar tanta riqueza arquitectónica entre el sentimiento de culturas eternas. En un conjunto espléndido, maravilloso, donde las almenas y las torres de sus iglesias advierten de un pasado religioso lleno de misticismo, creando un ambiente hecho para la admiración. La ciudad, con casas memoriales, forma un entramado de muros. Creció abriendo estrechas callejas y callejones sin salidas, casas con gruesas rejas en los estrechos ventanales, recias puertas que daban paso a mundos desconocidos, ofreciendo al visitante una imagen de las culturas que lo habitaron. La ciudad esconde en el laberinto de sus tortuosas calles adoquinadas o empedradas los monumentos que son recuerdos de los sufrimientos de sus habitantes en otras épocas, trozos de historia heredados de su espléndido pasado. Hasta los sonidos nos sorprenden con el repiqueteo metálico de los artesanos damasquinados que trazan sobre el metal filigranas de arte. Ciudad llena de cultura que mantuvo una escuela de traductores, centro intelectual y artístico cuyos trabajos inundaron la Europa medieval. En Toledo trabajaban numerosos grupos científicos árabes y judíos. Fue importante en desarrollo político, religioso, comercial e industrial. La primera cita histórica de Toledo corresponde a Tito Livio, cronista romano que describe a Totemum como una ciudad fortificada. Pasó a manos del pueblo del norte de Europa. Toledo, al final del siglo VI, es la capital del reino visigodo por decisión de Atanagildo. Cuando gobernaba Recadero, se celebró el tercer concilio en Toledo. Era el año 589 de nuestra era, y el rey se convirtió entonces al catolicismo, lo que originó una actividad humana hasta el año 711, que los árabes invaden la península ibérica y derrotan a los visigodos en la batalla de Guadalete. Estos estaban debilitados por las luchas internas, pierden la ciudad y huyen de Toledo. Pasaron a depender del califato de Córdoba. Algunos de los visigodos residentes aceptaron convivir con los invasores musulmanes, quienes les permitieron conservar sus creencias. En el 1012, Toledo se convierte en unos reinos de Taifa, que se disputan entre ellos. El rey de Toledo, ante el acoso de las taifas de Extremadura y de Aragón, acuerda con el rey cristiano Alfonso VI entregarle Toledo, a cambio de que le ayudase a defenderse del acoso de sus enemigos, y tras la entrega de la ciudad, los cristianos debían respetar la convivencia pacífica de las culturas que habitaban Toledo, lo cual cumplió el rey, en un modelo y ejemplo de los pueblos que viven en convivencia con diferentes creencias. Alfonso VI, en 1085, proclama a Toledo capital del reino castellano leonés. Su hijo Alfonso VII se hizo coronar emperador en Toledo, por tanto se convirtió en ciudad imperial. Con Fernando III, en 1252, se afirma Toledo como centro intelectual y cultural, que culminó Alfonso X con la Escuela de Traductores. Se desarrolla en la ciudad una etapa de gran esplendor en los siglos XIV y XV, favorecida por las ricas comunidades florecientes de árabes, judíos y cristianos. Una unión de culturas viviendo en respeto mutuo, un ejemplo de tolerancia, hasta que en 1355 Enrique de Trastamara y sus partidarios originaron una feroz matanza de judíos en Toledo. Tras un periodo de persecuciones a judíos, culminó en 1492 con su expulsión por los reyes católicos.
Los historiadores calculan que vivían en Toledo más de 12.000 judíos. Los grupos étnicos habitaban en sus barrios separados, mas se cruzaban cuando recorrían la ciudad, visitando a sus familiares y amigos, buscando en los mercados cuanto necesitaban, acudiendo a los artesanos a su lugar de trabajo, y con los labradores y pastores que llegaban con sus cosechas o animales para ofrecerlos al mercado. Tras la Reconquista llegaron a Toledo cristianos llamados mozárabes, que ya habían permanecido bajo el dominio árabe del Califato de Córdoba. Su mayor parte eran hábiles constructores, que elevaron la mayoría de los monumentos toledanos con elementos árabes, de construcciones en ladrillo y las decoraciones en yeserías. Los reyes católicos construyeron en Toledo el monasterio de San Juan de los Reyes, destinado a ser enterrados en él, mas la recién conquistada Granada les fascinó y cambiaron de idea. Carlos I residió con frecuencia en Toledo, y su ambición de emperador hizo que los tributos a los castellanos fueran elevadísimos, por lo que hubo la revuelta armada de los comuneros, cuyo jefe era el toledano Juan Padilla, y a su muerte le sustituyó su viuda. Una reacción contra el poder totalitario de un rey que no respetaba a sus súbditos. Felipe II, con la corte en Toledo resplandeciente y de gran magnificencia, se había convertido en una ciudad cosmopolita, aunque en ocasiones no se hallaban cómodos en ella los vecinos ni los que venían de fuera, que eran multitud de caballeros y nobles pertenecientes a casi todas las naciones de Europa. Estos se quejaban de su configuración geográfica, de su clima extremado, del urbanismo de trazado arábigo, de la dificultad de abastecerse de agua corriente potable, de la aglomeración humana, de la escasez de viviendas acomodadas, lo que produjo graves problemas de alojamiento, ya que ni los palacios, casonas y posadas eran suficientes para dar albergue a tanto cortesano como invadía Toledo. En el 1561, Felipe II, ante la presión, traslada su capital a Madrid. Durante el tiempo que la corte estuvo en Toledo, el rey salía con frecuencia de caza a los montes de Toledo, a Pardo y a Segovia, afición de todos los reyes españoles que preferían la diversión a la actividad de reinar. Toledo quedó relegada a una ciudad religiosa, sede primada de España. Su pasado histórico y su grandeza permanecen hoy tras los siglos. Continúa siendo una de las ciudades importantes del país que ofrece orgullosa lo que pasadas civilizaciones dejaron como recuerdo de su estancia.